Hola amigos, yo soy Sara, soy psicóloga, psicoterapeuta y escritora y continuamos revisando la maravillosa obra de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Capítulo 12. La demarcación de territorio, los límites de la cólera y el perdón. El capítulo 12 nos trae un cuento bastante interesante que se denomina El oso de la luna creciente. Es un cuento lindo, de mucha enseñanza, sobre la forma de lidiar con nuestro enojo, permitir con absoluta decisión curar el enojo, darle tiempo, aislamiento, espacio, para luego acercarnos con amor, con agradecimiento, aprender la enseñanza del enojo, descubrir qué trae el enojo, visto como una maestra, cómo hacer que esa energía se convierta en creación. Entonces tiene todo este movimiento a través del cuento. Se menciona también en este capítulo la cólera justa, esa que es necesaria mostrar ante una ofensa grave, que implica que la mujer se defienda y muestre los dientes. La cólera colectiva, que si es bien canalizada se convierte en construcción de mejores espacios, más justos e idóneos. Y el perdón es visto como un proceso, no como un acto aislado y absoluto, sino como un continuo que va por fases. Nos va a mencionar 4 fases para alcanzar el perdón: aislarse, tolerar, olvidar y perdonar. Pero vamos a ir revisando cada concepto. Yo tengo la impresión personal de que este capítulo es para una revisión constante, porque incluso menciona que la cólera, sobre todo la cólera antigua, la cólera albergada, necesita mantenimiento en ser limpiada, porque queda una especie de cólera residual, para que no queme innecesariamente nuestra energía, no nos quite la esperanza ni nos limite la vida. Así que se viene un capítulo muy interesante, tengo muchos fragmentos que compartir, así que vamos por ello. Bajo la tutela de la mujer salvaje, recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Cuando nuestras vidas son un reflejo de la suya, nuestra conducta es coherente. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlo en caso de que todavía no sepamos cómo. Damos los pasos necesarios para manifestar nuestras ideas al mundo, recuperamos la concentración cuando la perdemos, cuidamos los ritmos personales, nos acercamos más a los amigos y los compañeros que están de acuerdo con los ritmos salvajes e integrales. Elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva, nos inclinamos para alimentar a los demás y estamos dispuestas, en caso necesario, a enseñar a nuestras parejas receptivas lo que son los ritmos salvajes. Esto es como una síntesis de los capítulos que ya veníamos viendo, cada cosita. Pero ahora nos toca aprender el arte de esta nueva faceta, que consiste en afrontar algo que solo puede llamarse la cólera femenina. A través del cuento del oso de la luna creciente empezamos con las enseñanzas de la cólera. Y lo primero que nos plantea la autora es la paciencia. La paciencia es auxiliar de la cólera. Luego también encontramos que la subestructura de este cuento revela todo un modelo para afrontar y curar la cólera, buscando una sabia y serena fuerza curativa, que en el cuento sería la visita a la curandera, aceptando el desafío de penetrar en un territorio psíquico que jamás se ha visitado, que viene a ser la tarea de ascender a la montaña, reconociendo las ilusiones, que viene a ser la subida en las rocas, el paso bajo los árboles, lo que le pasa a la protagonista, dejando descansar los viejos pensamientos y sentimientos obsesivos, pues un poco lo encuentro con esa parte, pidiendo la ayuda del gran yo compasivo, la comprensión de la furibunda faceta de la psique compasiva, y la comprensión de la curación se alcanza con la búsqueda y la práctica, no con una simple idea,
Y esto a mí me parece crucial. No solo se trata de que comprendo la cólera, de que entiendo que estés molesto o de que entiendo que yo esté molesta. No, se trata de hacer cosas diferentes, de hacer algo con esa energía, de practicar, de llevarlo a la acción. Es bueno aplicar la paciencia a la furia reciente o antigua, como también es bueno buscar su curación. Aunque la curación y la perspicacia son distintas en cada persona. Cualquier emoción, incluso la cólera, lleva aparejados el conocimiento y la perspicacia, algo que algunos llaman el esclarecimiento. Hay que tener paciencia para que la furia y la cólera también se regulen. Cuando estamos molestos, no podemos pretender que esto pase de un momento a otro. Hay que darle espacio a que también se calme, se regule, baje sus aceleraciones. Y eso suele ocurrir en un primer momento de un llamado aislamiento, pero también tiene que haber una actitud de paciencia y confianza de que eso va a pasar. El ciclo de la cólera es como cualquier otro ciclo. La cólera sube, cae, muere y es liberada como nueva energía. El hecho de prestar atención a la cólera da lugar al proceso de transformación. Si una persona permite que su propia cólera se convierta en su maestra y se transforme, por este medio la cólera se dispersa. Entonces, puede utilizarse la energía en otras áreas, especialmente en el área de la creatividad. La energía de la cólera nos puede ayudar a crear cosas, siempre y cuando sepamos canalizarla. Ojo con eso. La cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir. Algo le ha ocurrido a la esperanza. Detrás de la pérdida de la esperanza se encuentra la cólera. Detrás de la cólera, el dolor. Detrás del dolor, habitualmente, la tortura. Es mejor pedirle primero a la cólera que se siente con nosotras a tomar un té y charlar un rato para que de esta manera podamos descubrir cuál fue su origen. Y aquí es algo que nos va a resaltar la autora en cómo ir afrontando nuestra cólera o en cómo pretender curarla. Hablábamos de la paciencia, hablábamos de la confianza, pero también hay una actitud de acercamiento, empezar a identificar por qué se ha originado, para qué se ha originado. Cuando hay serenidad, puede haber aprendizaje y soluciones creativas. En cambio, si hay un violento incendio por dentro o por fuera, este lo quema todo y no deja más que cenizas. Tenemos que poder contemplar nuestras acciones pasadas con honor. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo. Es importante, más que sentir arrepentimiento, también comprender nuestros motivos, también mirar con honor y con orgullo nuestra historia. La vida se consolida y el alma se desarrolla cuando nos sentimos impulsados a emprender búsquedas acerca de las cuales apenas sabemos nada. Subiendo a la montaña desconocida, adquirimos un auténtico conocimiento de la psique instintiva y de los actos creativos de los que ésta es capaz, y ese es nuestro objetivo. En la montaña encontramos las claves adicionales acerca de la manera de transformar el sufrimiento, el negativismo y los aspectos rencorosos de la cólera. Todos ellos habitualmente percibidos y a menudo inicialmente justificados. Ojo con esto, aquí hablamos de el ascenso a la montaña, que es parte del cuento, pero se trata también de ese intento de empezar a descubrir aquello que no nos hemos permitido descubrir nunca. Hablábamos de comprender nuestra cólera, pero también de empezar a explorar hacia dónde nos lleva, qué podemos estar aprendiendo de lidiar con este sentimiento, de lidiar con esta furia, de lidiar con el resentimiento. Siempre hay aprendizajes guardados, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente de intentar conocerlos. La curación de la cólera es un viaje muy arduo, pues consiste en despojarse de las ilusiones, aceptar las enseñanzas de la furia,
pedir la ayuda de la psique instintiva y ayudar a los muertos a encontrar el descanso. Y acá cuando hablamos de los muertos, hablamos de estas especies de fantasmas que quedan en nuestra psique, de estas cositas guardadas, estos resentimientos, estos rencores que nos quitan energía y que debemos permitir que descansen. Pero para que descansen tienen que tener algún sentido, dejarnos alguna enseñanza. Y eso no es un trabajo sencillo, pero es posible. Ahora vamos a hablar de un símbolo del cuento que es el oso, ¿no? Que puede ser como muy peligroso, muy salvaje, pero que se va a mostrar hasta tierno con la protagonista. Entonces, la imagen del oso nos enseña que es posible mantener una especie de válvula de regulación de la propia vida emocional y sobre todo que una persona puede ser violenta y generosa al mismo tiempo. Ya no vamos a encontrarnos solo con que somos blanco o negro, o que somos solo un lado de los opuestos. Podemos ser ambas, pero reitero, tenemos que tener también un esfuerzo consciente, constante, continuo, para poder acercarnos a que esto que nos invade también se transforme, también sea curativo. Y el oso pase a ser un elemento espiritual. Aunque adquiramos todos los conocimientos del universo, todo se reduce a una sola cosa: práctica. En este cuento se nos ofrecen muchas ideas, muchas enseñanzas acerca de la mejor manera de recuperar el equilibrio. Practicar la paciencia, ofrecer a la persona enfurecida la amabilidad y el tiempo necesarios para superar su cólera a través de la introspección y la búsqueda. Cuando hablamos de la paciencia, no solo se trata de la paciencia con uno mismo cuando está molesto, sino de permitir que en el encuentro con un otro también podamos dar el espacio para que esa cólera del otro se regule. La mujer que ha conseguido llegar a un entendimiento con su cólera regresa a la vida del mundo exterior con una nueva sabiduría, una nueva sensación de poder, vivir su existencia con más habilidad. Si una mujer logra comprender su cólera, logra hacer las paces con eso, logra regularla, va a tener un nivel de sabiduría mayor, va a poder alcanzar unas enseñanzas que no pudieron llegar de otra manera y ahora las tiene conscientes y ahora las usa a su favor. Lo decíamos hace un momento, el proceso de lidiar con nuestra cólera, de aprender de la cólera, es un proceso arduo y constante. Entonces, en cualquier punto va a ser necesario hacer una pausa en pleno proceso, retirarse y buscar la soledad, pero una soledad consciente, una soledad buscada, una soledad que nos permita la reflexión y la introspección. Y acá viene un concepto que me parece muy interesante, se llama la justa cólera. Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Hay un momento en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva dentro y debe hacerlo en respuesta a una grave ofensa, una ofensa muy grande contra el alma o el espíritu. Hay cóleras que son justas, que es necesario, que es natural que nos molestemos y es necesario también permitir que esta cólera se exprese. El aprendizaje que andamos buscando consiste en saber cuándo podemos dar rienda suelta a la justa cólera y cuándo no. Llega un momento en que las mujeres tienen que enseñar los dientes, exhibir su poderosa capacidad de defender su territorio y decir hasta aquí y no más. Y esto, por ejemplo, podríamos hablar de las situaciones de violencia, de maltrato, de graves ofensas contra una misma, contra lo que amas, contra tus deseos, contra tu alma, contra tu espíritu. Cualquiera que sea la fuente de la cólera, algo tiene que ocurrir para que la mujer la identifique, la bendiga, la reprima y la libere. Algo ocurre como en nuestro entorno, como en el mundo de afuera, que nos va a permitir identificar lo que va pasando adentro. Hay un momento en nuestra vida
por regla general, al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Un cuerpo que ha vivido mucho tiempo acumula escombros. Es algo inevitable, pero si una mujer regresa a la naturaleza instintiva en lugar de hundirse en la amargura, revivirá y renacerá. Por eso, no sé si tú conoces a mujeres que cuando llegan a la mediana edad, cuando van encontrando el camino real de su vida, también vuelven a florecer, también vuelven a brillar de una manera sorprendente. O tenemos mujeres que están como amargadas en la vida, renegando con sus decisiones, arrepintiéndose y sintiendo que no pueden hacer nada diferente de ahí en adelante. Recuerda que el momento crucial depende también de qué decisión consciente tomas y cómo trabajas en acercarte a eso. Las mujeres han muerto 1000 muertes antes de cumplir los 20 años. A pesar de que todas estas cosas fortalecen los procesos de individuación y diferenciación, la maduración y el desarrollo exterior, el florecimiento, el despertar y la conciencia son también unas grandes tragedias y como tales se tienen que lamentar. Marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. Es como empezar a hacer conciencia de tu historia, de tu proceso y de marcar los hitos importantes en tu vida. Esos espacios donde se ha marcado un antes y un después, donde has podido no solo sobrevivir, sino sobre todo transformar. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar, pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero son también billetes amorosos para el propio sufrimiento. Son transformativos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de clavar las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de enterrarlas. Tenemos que empezar a hacer los anclajes, los hitos, honrar también nuestro sufrimiento, darle el espacio y agradecer que haya ocurrido. El instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando el ofrecimiento de unas firmes y, a ser posible, generosas respuestas que no cedan, sin embargo, a la tentación de la debilidad. Podemos recuperarnos. Todo aquello que nos ha golpeado, que nos ha maltratado, que incluso ha generado la cólera y el resentimiento, no tiene por qué marcar y amargarnos la vida. Se puede transformar, pero, reitero, depende de una decisión consciente, constante y amorosa con nosotras mismas. La cólera colectiva. La cólera o la rabia colectiva es también una función natural. Existe el fenómeno de la lesión de grupo, el dolor de grupo. Las mujeres que adquieren conciencia social, política o cultural descubren a menudo la necesidad de enfrentarse con la cólera colectiva que una y otra vez les recorre el cuerpo. Y sobre todo a nivel de las mujeres puede haber una sensación de bronca por las injusticias, por el maltrato, por las historias que conocemos de cerca. La cólera constructiva se puede utilizar con provecho como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo, para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos y a los individuos al diálogo o para exigir responsabilidades, progreso y mejoras. Y muchas veces este tipo de cólera es la que ha empujado algunas luchas sociales, algunos cambios hacia la igualdad de los derechos, hacia la equidad y hacia la justicia. Pero ¿qué pasa cuando hay la persistencia de una cólera antigua? Cuando una mujer tiene dificultades para dar rienda suelta a la cólera o a la rabia, ello suele deberse a que utiliza la cólera para fortalecerse. Y si bien tal cosa pudo haber sido oportuna al principio, más tarde la mujer tiene que andarse con cuidado,
pues una cólera permanente es un fuego que acaba quemando su energía primaria. Y es que es importante procesar nuestra cólera, no solo guardarla y aislarla y nunca canalizarla, es importante. Recuerda que si no la canalizamos, no es que se supere, muchas veces se acumula, se guarda y está como ceniza, como carboncito vivo esperando cualquier estímulo para arder y para explotar. Aunque una profunda purificación extermina buena parte del antiguo dolor y la antigua cólera, el residuo jamás se puede borrar por completo. Tiene que dejar unas ligeras cenizas, no un fuego devorador. La limpieza de la cólera residual debe convertirse en un ritual higiénico periódico que nos libere, pues el hecho de llevar la antigua cólera más allá del extremo hasta el que nos podía ser útil equivale a experimentar una constante ansiedad, por más que nosotras no seamos conscientes de ella. Posiblemente no me estoy dando cuenta y estoy irritable, estoy ansiosa justamente, o no soporto escuchar uno que otro tema según con mi historia personal. Entonces es importante tener periódicamente momentos para ir canalizando, ir limpiando esta cólera que está guardadita. Lo más importante del perdón es empezar y continuar. El cumplimiento es una tarea de toda la vida. Y esto es importante resaltar desde la mirada de la autora. No se trata de un acto aislado, no se trata de que ya te perdoné y ahí queda. El perdón es un movimiento constante, un trabajo constante de ir procesando eso que queremos perdonar. Y acá nos va a plantear 4 fases del perdón. La primera es apartarse, que significa dejar correr. La segunda, tolerar, que significa abstenerse de castigar. La tercera, olvidar, que significa arrancar del recuerdo, es decir, no pensar en eso. Y la cuarta es perdonar, que significa dar por pagada una deuda. Cuando hablamos de apartarse, nos mencionan, para poder empezar a perdonar, es bueno apartarse durante algún tiempo. Es decir, dejar de pensar durante algún tiempo en aquella persona o acontecimiento. Eso no significa dejar algo por hacer, sino más bien tomarse unas vacaciones. Eso evita que nos agotemos y nos permite fortalecernos de otra manera y disfrutar de otras felicidades en nuestra vida. Cuando queremos empezar a perdonar algo, es prudente darnos un espacio de tiempo, un apartarse. La segunda, que hablábamos de tolerar, va a ser entendida en el sentido de abstenerse de castigar, abstenerse de ese deseo de venganza, de revancha. Tolerar quiere decir tener paciencia, soportar, canalizar la emoción. Son unas poderosas medicinas. El hecho de abstenerse de aplicar castigos innecesarios fortalece la integridad de la acción y del alma. Aquí tenemos que lidiar como con nuestro deseo de venganza, por ejemplo. La tercera, que es olvidar. Olvidar significa arrancar de la memoria, negarse a pensar. En otras palabras, soltar, aflojar la presa, sobre todo de la memoria. El olvido consciente, ojo con ese concepto, el olvido consciente equivale a soltar el acontecimiento, no insistir en que éste se mantenga en primer plano, sino dejar más bien que abandone el escenario y se retire a un segundo plano. El olvido consciente es un esfuerzo activo, no pasivo. El olvido consciente significa abandonar deliberadamente las obsesiones, distanciarnos voluntariamente y perder de vista el objeto de nuestro enojo. No mirar hacia atrás y vivir en un nuevo paisaje, crear una nueva vida y unas nuevas experiencias en las que pensar. ¿Sí? El olvido consciente no ocurre por acto de magia. Es un esfuerzo continuo, activo, presente, para ir procesando esto que queremos perdonar. Y la última fase es perdonar.
Conviene recordar que el perdón definitivo no es una rendición, es una decisión consciente de dejar de guardar rencor, lo cual significa perdonar una deuda y abandonar la determinación de tomar represalias. El perdón es la culminación de todo lo precedente, toda la tolerancia y todo el olvido. El perdón es un acto de creación, porque finalmente el perdón nos invita a ser conscientes de la transformación de una nueva realidad. Y para ir acabando este capítulo, el fragmento dice: ¿cómo sabe la mujer si ha perdonado o no? Tiende a compadecerse de la circunstancia en lugar de sentir cólera. Tiende a compadecerse de la persona en lugar de estar enojada con ella. Comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa. Prefiere permanecer al margen. Y nuevamente es una decisión consciente de transformar la vida, de reenfocarse en algo nuevo y de permitir avanzar sin rencores. Pero recuerda que esto no es un acto mágico. Hay fases a cubrir, hay fases necesarias que tenemos que ir viviendo. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Es bastante poderoso, de mucho trabajo en el manejo de la cólera, pero ahí vamos en el proceso. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.